Muy bien, espero que me puedan escuchar correctamente. Sí, sí me pueden escuchar. Eh, Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla con ustedes y empezar la clase de shock. A ver. Por favor, si por alguna razón se deja escuchar algo así, hablen nomás porque acá cuando estoy compartiendo la pantalla así no puedo ver si levantan las manos, así que si por alguna razón no se escucha o no se ve, pueden tener la libertad de interrumpir. Muy bien, entonces el shock, como debería llamarse, es estado de choque. Sin embargo, pues ya la práctica y la costumbre han hecho que hablemos de shock más que de estado de choque. Eh, entonces, hoy día el objetivo de la clase va a ser que podamos, sobre todo, eh, identificar en primer lugar el concepto de shock, o sea, entender el concepto de shock, identificar a un paciente o identificar al paciente con shock desde el punto de vista clínico, poder diferenciar los tipos de shock, ¿no? Y hacer un esbozo del diagnóstico diferencial básico que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y el resumen de esta clase en realidad lo ven en esta especie de acróstico que tenemos acá, que identifica los principales tipos de shock que tenemos que aprender al término de esta clase, saber y tener claro cómo se identifica, ¿no? Entonces, los shock pueden ser de tipo séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico o cinético distributivo. Cinético distributivo es el shock distributivo y como vamos a ver también en el transcurso de esta clase, el shock séptico en realidad es una especie o es un shock que es primariamente distributivo, sin embargo después tiene otros componentes, por lo cual muchas veces lo catalogamos como una condición aparte. Entonces, ¿qué cosa es shock, ¿no? Esencialmente es un estado de hipoperfusión tisular, ¿no? Es un estado en el cual la perfusión tisular es insuficiente para cubrir la demanda metabólica de oxígeno de las células. O sea, esencialmente tenemos un flujo sanguíneo inadecuado, es decir, el tejido está hipoperfundido y por lo tanto hay un aporte de oxígeno inadecuado a la célula y esto nos va a llevar a metabolismo anaerobio. Y este metabolismo anaerobio a la larga no es sostenible y va a causar disfunción celular. Y eso es en general a lo que vamos a llegar, a disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica, es decir, que dejan de funcionar los diferentes órganos y sistemas, entonces vamos a tener disfunción pulmonar, cardíaca, renal, cerebral, y esta disfunción orgánica que finalmente es resultante de la falta de aporte de oxígeno a nivel tisular, va a ser lo que va a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumir en tres frases lo que es el shock, digamos, los conceptos centrales son hipoperfusión tisular, que nos va a llevar finalmente a hipoxia tisular, y esta hipoxia tisular nos va a llevar a la que es disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica finalmente es la responsable de la muerte del paciente. Muy bien. Ahora, esto es un enfoque conceptual. Esto es lo que nosotros tenemos que saber que subyace a todas las categorías del shock. Sin embargo, es importante también ser pragmáticos, o sea, cómo hacemos cuando nosotros estamos frente al paciente para distinguir que el paciente en primer lugar está en shock y en segundo lugar, cuál de los tipos de shock es el que tiene nuestro paciente. Entonces, para eso existen dos claves, ¿no? Uno es la presencia de hipotensión, y hablamos de hipotensión cuando el nivel de presión arterial media está por debajo de 60, y cuando hablamos de hipoperfusión tisular. Es decir, para que un paciente esté en shock, tiene que combinarse, ¿no? Tienen que darse estas dos condiciones de manera
digamos, obligatoria, es decir, que el paciente esté hipotenso y que además esté hipoperfundido, ¿no? De hecho, en todo caso, la hipoperfusión, en este caso, son los signos objetivos de hipoperfusión tisular. Y hemos visto que conceptualmente el shock involucra hipoperfusión, pero acá es importante reconocer que hay signos que nos indican hipoperfusión tisular. Entonces, la combinación de hipotensión e hipoperfusión tisular, esa intersección es lo que nos da el diagnóstico de shock, ¿no? Muy bien, entonces, para hacer este diagnóstico de shock, necesitamos, por un lado, definir claramente a qué nos referimos con hipotensión y, por otro lado, a qué nos referimos con hipoperfusión tisular. Entonces, lo primero es hipotensión. Hipotensión, hablamos de una presión arterial media debajo de 60. ¿Qué quiere decir presión arterial media? Básicamente, la presión, entre comillas, promedio que tenemos, ¿no? Es decir, ¿y por qué esta presión, entre comillas, promedio? O sea, la presión arterial, ustedes saben que tenemos la presión sistólica y la presión diastólica. La presión media viene a ser un promedio denominado ponderado. Ponderado quiere decir ¿por qué? Básicamente por el hecho de que la presión durante la diástole dura más y por lo tanto pesa más al tener en consideración este promedio. Entonces, este promedio ponderado es la sistólica más 2 veces la diastólica dividida entre 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, tengo una persona que tiene 90 o que tiene 80,50 de presión arterial. Entonces, la sistólica es 80, la diastólica es 50. 80 más 2 veces la diastólica, o sea, 2 por 50, sería 80 más 100, 180, entre 3, 60. Y en general hablamos de shock cuando la presión está sostenidamente por debajo de 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, la presión arterial ya sabemos que es el principal determinante de la presión de perfusión de los tejidos. Y por eso es que la presión arterial media es un elemento tan importante para el diagnóstico de shock. Entonces, hemos visto shock es presión arterial media y signos de hipoperfusión tisular. Ya hemos visto acá ahora que presión arterial media es sistólica más 2 veces diastólica entre 3. Y cuando hablamos de presión arterial media debajo de 60, estamos hablando de shock, ¿no? O del primer componente del shock. Porque el segundo componente es la hipoperfusión tisular. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de hipoperfusión tisular? Básicamente, si no llega sangre al cerebro, el paciente va a tener deterioro del estado de conciencia. En la piel vamos a poder evaluar el llenado capilar rápidamente, es decir, nosotros ponemos nuestro dedo en la uña y vemos, si ustedes ven su llenado capilar, se darán cuenta que cuando uno pone, digamos, hace una presión ligera sobre la uña, en menos de 2 segundos esto está retornando a su valor normal, a su valor rosado, a su nivel rosado normal. Si el llenado capilar está por encima de 2 segundos, esto es claramente anormal, ¿no? Más aún si está cianótico, ¿no? Desde el punto de vista pulmonar, si hay hipoxemia, o ahora que usamos tanto el pulsoxímetro, una saturación debajo de 90 también es un elemento que nos indica hipoperfusión tisular, ¿no? La presencia a nivel, si hay hipoperfusión renal, aparecerá oliguria. Oliguria, estamos hablando de si el paciente orina menos de 400 mililitros por día, o si a veces el paciente nos llega a la emergencia, le ponemos una sonda urinaria y empezamos a evaluar su gasto urinario por hora. Entonces, si el paciente tiene menos de 0.4 mililitros kilo hora, entonces estamos hablando de oliguria. Y hay algunos marcadores bioquímicos también, en particular el que nos interesa mucho es el lactato. ¿Por qué? Porque, como ustedes recuerdan, el metabolismo anaerobio produce como producto final lactato, ¿no? Entonces, la presencia de lactato sérico elevado actualmente se mide de manera rutinaria en los pacientes que ingresan a la emergencia con sospecha de sepsis o shock séptico. Nosotros, o en general, pacientes chocados, siempre medimos lactato. Entonces, a nivel cerebral, la alteración del sensorio, la presencia de alteración de llenado capilar, cianosis, una pulsoximetría debajo de 90, un paciente oligúrico, lactato sérico elevado,
son datos de hipoperfusión tisular. Y si nosotros entonces tenemos esta combinación de hipotensión e hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces vamos un momentito a poner entero, aquí está. Entonces, cuando nosotros tengamos la combinación de hipotensión e hipoperfusión tisular, estamos hablando de shock. Muy bien, entonces ya hemos identificado, mira, nuestro paciente está en shock. Ya podemos identificarlo clínicamente. Está hipotenso y tiene signos de hipoperfusión tisular. Ahora vamos a tratar de distinguir cuál de los tipos de shock es el que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, para eso es conveniente recordar que, dado que la presión, digamos, una condición básica para que haya shock es que tengamos una disminución de la presión arterial media, tenemos que ver, pues, justamente cuáles son los determinantes de esa presión arterial media, ¿no? Y esencialmente, ya ustedes recuerdan por estudios de fisiología, que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica, ¿no? A mayor gasto cardíaco, a mayor resistencia vascular sistémica, se incrementan los niveles de presión y la disminución de cualquiera de ellos también a su vez nos generará disminución de la presión arterial. Entonces, la hipotensión, o sea, la disminución de la presión arterial media, puede ser o porque por alguna razón baje el gasto cardíaco o porque baje la resistencia vascular sistémica. Vamos a empezar con la resistencia vascular sistémica. Entonces, la resistencia vascular sistémica depende de tres factores: de la longitud del vaso, de la viscosidad de la sangre y fundamentalmente, y ustedes por eso ven que eso está a la cuarta potencia, del radio del vaso. O sea que el determinante largamente más importante de la resistencia vascular sistémica es el radio del vaso. Y la resistencia es inversamente proporcional al radio, es decir, a mayor radio, menor resistencia, ¿no? De modo tal que si yo genero aumento del radio, ¿qué significa? Vasodilatación. Y entonces la vasodilatación va a ser el principal condicionante de las disminuciones de la resistencia vascular sistémica. Entonces, cuando tengamos disminución de la resistencia vascular sistémica, esencialmente pensamos en vasodilatación. ¿Y qué cosa nos puede producir una vasodilatación de suficiente importancia como para llevar al paciente al shock? Entonces, tenemos varias condiciones que pueden asociarse, ¿no? Entre ellas la sepsis, la lesión aguda de la médula espinal, lo que se denomina el shock medular. Si ustedes tienen una transección aguda medular, esto se pierde la capacidad de constricción habitual de los vasos sanguíneos y entonces se produce esto. Si recibe fármacos vasodilatadores, por ejemplo, pacientes que reciben nitroglicerina o anestésicos, muchos pacientes entran en shock posanestésico debido al uso de vasodilatadores. O pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Recuerden ustedes que la glándula suprarrenal produce corticosteroides, produce mineralocorticoides que tienen un efecto importante en lo que es la tonicidad de los vasos sanguíneos. Anafilaxia, ¿no? Esto también, acuérdense, hay pacientes que reciben una ampolla, un antiinflamatorio, una penicilina y hacen una rubicundez y se desploman, y ustedes los encuentran sin presión. Eso es una vasodilatación aguda, se denomina como parte de una reacción de hipersensibilidad inmediata, se denomina anafilaxia, ¿no? Y todas estas consideraciones, todas estas lesiones que generan vasodilatación, lo que generan en realidad no es que uno pierda flujo sanguíneo, no es que uno pierda sangre, sino que todo está tan vasodilatado que la sangre, hay una distribución anormal del contenido sanguíneo. Y por eso es que estas condiciones asociadas a disminución de la resistencia vascular sistémica, todas entran en el gran grupo de lo que se conoce como shock de tipo distributivo, ¿no? Entonces, esencialmente, la vasodilatación condiciona shock distributivo. Ahora, muy bien, hemos dicho, bueno, la resistencia vascular sistémica, la disminución de la resistencia vascular sistémica puede condicionar shock, pero ¿cómo evaluamos la resistencia vascular sistémica, ¿no? Lógicamente, con el examen clínico de la piel y mucosas. Eso es un examen muy sencillo y muy rápido que podemos hacer. Entonces, cuando baja la resistencia vascular sistémica,
Eso implica vasodilatación. Y como hay vasodilatación, entonces va a haber mayor aflujo sanguíneo y por lo tanto la piel va a estar tibia y va a estar, ¿no? Vamos a encontrar un color rosado, un pulso hiperdinámico, porque el paciente, para tratar de compensar esta vasodilatación, trata de aumentar su frecuencia cardíaca y de hacer latidos más fuertes. Entonces, ustedes van a encontrar a su paciente rosado, con la piel tibia, caliente y con hiperdinamia cardíaca. Y esto es lo que se denomina shock hiperdinámico, ¿no? Y este shock hiperdinámico involucra, por definición, disminución de la resistencia vascular sistémica y por lo tanto estamos hablando de un shock distributivo. Entonces, resistencia vascular sistémica disminuida nos da shock distributivo. ¿Cómo se evalúa esto desde el punto de vista clínico? Con el examen de piel y mucosas. Piel tibia, caliente, con hiperdinamia cardíaca, color rosado. Este es un shock distributivo. Por otro lado, la resistencia vascular puede estar más bien aumentada. Y en ese caso, la explicación del shock sería disminución del gasto cardíaco, porque ya hemos visto que la presión media baja o porque baja el gasto cardíaco o porque baja la resistencia vascular sistémica. Si la resistencia vascular sistémica está disminuida, shock distributivo. Si más bien el gasto cardíaco es el que baja, entonces hablaremos de un shock asociado a gasto cardíaco bajo. Y en estos casos, más bien en forma compensatoria, la resistencia vascular sistémica va a estar aumentada, ¿no? De modo tal que la piel vamos a tener frialdad distal, una piel cianótica con mal llenado capilar, ¿no? Entonces vamos a encontrar estas características que nos indican resistencia vascular sistémica aumentada y que nos indican que entonces el shock es debido a un bajo gasto cardíaco, ¿no? Y el gasto cardíaco, lógicamente, a su vez tiene determinantes, ¿no? Depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólico. Y la frecuencia cardíaca, a su vez, la alteración de la frecuencia cardíaca o del volumen de eyección puede disminuir el gasto cardíaco, el que a su vez va a bajar la presión arterial. La frecuencia cardíaca, entonces, tanto la bradicardia o la taquicardia, ambos pueden dar lugar a disminución del gasto cardíaco. La bradicardia es obvio, ¿no? Dado que la frecuencia cardíaca baja se traduce en un gasto cardíaco bajo. Pero paradójicamente, la taquicardia, normalmente cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando la taquicardia es extrema, y hablamos generalmente por encima de 140, 150 latidos por minuto, el corazón late tan rápido que no hay tiempo de llenado ventricular. Y como no hay tiempo de llenado ventricular y de elongación de la fibra cardíaca, no se genera suficiente fuerza contráctil. Y entonces, paradójicamente, cuando la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, más bien baja el gasto cardíaco. Entonces, tanto la bradicardia extrema como la taquicardia, también extremas, pueden condicionar disminución del gasto cardíaco. A su vez, el volumen de eyección ciertamente es bastante claro que si no hay un buen volumen de eyección, o sea, si no hay una buena expulsión de sangre durante la sístole, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Y este volumen de eyección disminuido es, de hecho, la causa más común de shock, pero es la más difícil en cuanto a diagnóstico como manejo, ¿no? Entonces, el volumen de eyección depende de tres factores a la vez, ¿no? Depende de la precarga, depende de la contractibilidad miocárdica y de la función valvular. Es decir, la precarga se refiere a la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Entonces, si llega suficiente volumen de sangre al ventrículo, eso va a expulsarse. Si no llega suficiente cantidad de sangre, por ejemplo, un paciente que ha sangrado, que tiene una hipovolemia aguda, que está sumamente deshidratado, no llega suficiente sangre al ventrículo para ser expulsada y el paciente entra en shock. La contractibilidad miocárdica, por supuesto, si el corazón late adecuadamente, elimina o tiene un volumen de eyección apropiado. En caso contrario, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, que tiene una cardiopatía isquémica, puede generar disminución de la contracción y que lleve al paciente al shock. Y por supuesto la función de las válvulas cardíacas. Si las funciones de la válvula deja abruptamente de funcionar, por ejemplo, si tengo una ruptura de la válvula aguda en relación a un evento coronario, puede darse un cuadro de shock asociado a esta patología. Entonces, en resumen, nosotros vemos que para los principales determinantes, cuando nosotros pensamos en un paciente en shock, tenemos que identificar
¿qué cosa puede disminuir la presión arterial media? Entonces, puede ser o baja de la resistencia vascular sistémica o baja del gasto cardíaco. A su vez, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección, los que a su vez dependen de la precarga, la contractibilidad miocárdica y el estado valvular. Este esquema es muy importante de recordar porque nos permite establecer el diagnóstico diferencial de los tipos de shock que vamos a discutir en este momento: séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y distributivo. En el shock séptico, que es el shock que está dado básicamente en el contexto de sepsis, ¿no? Cuadro de infecciones graves que generan liberación de lipopolisacáridos, ácidos tecoicos, producción de interleuquinas endógenas, que básicamente lo que van a generar es una respuesta vascular sistémica disminuida, ¿no? El mecanismo fisiopatológico va a ser este. Pero adicionalmente, con el paso del tiempo, también hay lo que se denomina una cardiomiodepresión inducida por sepsis, que va a generar una disminución de la contractibilidad miocárdica, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener en el estadio final del shock séptico, va a haber no solo una disminución de la resistencia vascular sistémica, sino una disminución del gasto cardíaco. Por eso este mecanismo mixto de shock distributivo inicial puede tornarse después en un shock asociado a gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones, digamos, típicamente asociadas al shock séptico? Neumonía adquirida en la comunidad, incluyendo actualmente neumonía asociada a COVID, infección de tracto urinario, infecciones gastrointestinales, colecistitis, colangitis, apendicitis, peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis de origen ginecológico, ¿no? Aborto séptico, endometritis puerperal y otras infecciones, incluyendo infección del tejido del sistema nervioso central, de piel y tejidos blandos, ¿no? Eso es, digamos, las causas comunes cuando nos enfrentemos a un paciente en shock séptico. Entonces, rápidamente ubicar, esto es pulmonar, esto es urinario, esto es intraabdominal, esto es ginecológico o de otra localización. En el shock hipovolémico, lo que ocurre es, como ya habíamos adelantado, una disminución de la precarga, es decir, no hay suficiente volumen sanguíneo y al haber una disminución del volumen de la precarga, entonces no va a haber un buen volumen de eyección y por lo tanto bajan tanto el gasto cardíaco como la presión arterial. ¿Qué cosa nos puede dar una hipovolemia lo suficientemente intensa como para producir shock? Sobre todo hemorragia y deshidratación, ¿no? Y la hemorragia puede ser hemorragia digestiva, ¿no? Puede ser pacientes con hemoptisis grave o en el paciente politraumatizado. Muchas veces estos pacientes hacen cuadros de hemorragia interna que no son evidentes, pero que pueden anemizarlos rápidamente, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales asociadas a diarrea, vómitos, pacientes con quemaduras extensas o pacientes con poliuria secundaria a la cetoacidosis diabética, diabetes insípida o uso de diuréticos, sobre todo en el paciente anciano, pueden llevar al shock hipovolémico. Pero típicamente el paciente básicamente con hemorragia y deshidratación son los dos factores más importantes en shock hipovolémico. El shock obstructivo se refiere a una alteración que impide ya sea que el corazón se contraiga adecuadamente. Y esto generalmente es por un fenómeno o de compresión sobre el miocardio o de obstrucción a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos va a dar típicamente esto? Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Sale la sangre del ventrículo derecho y se enfrenta a una arteria pulmonar taponada. Entonces ya no va a llegar sangre al ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, este ventrículo izquierdo no elimina suficiente cantidad de sangre y el paciente entra en shock, ¿no? El taponamiento cardíaco se refiere a una efusión pericárdica que comprime al corazón, ¿no? De modo tal que no deja que pueda llenarse adecuadamente. Y lo mismo sucede con la pericarditis constrictiva, el neumotórax a tensión, derrames pleurales masivos y disección aórtica aguda, ¿no? Eso es lo que se denomina shock obstructivo. Mientras que el shock cardiogénico, o como algunos le llaman shock cardiogénico intrínseco, se refiere a una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Que puede ser producido por alteraciones en la frecuencia cardíaca, en el volumen de eyección o en la contractibilidad miocárdica o estado valvular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un shock cardiogénico, básicamente es un compromiso,
o sea, por alguna razón el corazón no puede contraerse adecuadamente. Y ahí hablamos de infarto, miocarditis, insuficiencia cardíaca. O puede ser que tengamos un compromiso valvular importante, por ejemplo, un paciente con insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, o que haga una comunicación interventricular, por ejemplo, no la congénita, porque lógicamente la congénita puede tener muchísimos años, sino a veces pacientes con cardiopatía isquémica, con infarto, se infarta la región del septum y se produce una comunicación interventricular secundaria a la isquemia miocárdica, ¿no? Y la presencia también de aneurismas ventriculares secundarios a digamos, a los infartos de miocardio. Por otro lado, la frecuencia cardíaca muy aumentada o muy disminuida, eso se da en el contexto de arritmias cardíacas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que podemos tener arritmia cardíaca como condicionante de una disminución de la frecuencia cardíaca o un aumento de la misma, ¿no? Entonces, esencialmente el shock cardiogénico se produce o porque el miocardio tiene un problema para contraerse, o porque la válvula no funciona, o porque hay una arritmia grave. El shock distributivo, ya lo hemos conversado, básicamente se debe a una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y entonces todo lo que ocasione vasodilatación va a llevarnos a shock distributivo. Y acá tenemos pues sepsis, traumatismo vértebro-medular, esto es lo que se llama el shock medular, la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? La presencia de anafilaxia, es decir, estas reacciones de hipersensibilidad agudas, la pancreatitis también puede condicionar una activación sistémica que lleva al shock distributivo. Las quemaduras no solamente pueden generar hipovolemia por la propia quemadura que nos lleva a la deshidratación, sino que además se asocia a un estado de respuesta inflamatoria sistémica que genera vasodilatación. El coma mixedematoso, o sea, por disminución de la función tiroidea, y algunos agentes exógenos, en particular narcóticos, barbitúricos, ¿no? Muy bien, entonces ya más o menos tenemos una idea de las causas, y ahora nos iremos a revisar un poco los aspectos básicos de la historia clínica. O sea, ¿qué debemos preguntar? Miren que nosotros ya hemos revisado durante estas 2, 3 semanas la anamnesis, y nos detenemos nuestra media hora, 40 minutos a hablar con nuestro paciente. El paciente en shock no tenemos eso. Tenemos 10 minutos, o sea, mientras vamos actuando, vamos midiendo la presión, vamos evaluando nuestra pulsoximetría, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si nuestro paciente está lúcido, si está hipoxémico, si está con crepitantes, si está con ingurgitación yugular, si está hematoso, y mientras vamos viendo eso, vamos preguntando. Y vamos preguntando datos claves, ¿no? Por ejemplo, dado que el shock séptico e hipovolémico son los más frecuentes, rápidamente deberemos preguntar a nuestro paciente si tiene fiebre o síntomas sugerentes de infección. Si el paciente ha estado con tos, expectoración purulenta, disuria, poliacuria, diarreas, vómitos, dolor abdominal, historias de hemorragia, si el paciente ha tenido hemoptisis, hematemesis, melena, si ha habido dolor torácico, ¿no? Que nos apunta un poco a las causas cardiovasculares, o si el paciente ha tenido cirugía o en una inmovilización reciente. Recuerden que el paciente que ha estado recientemente postrado, ya sea por una cirugía o por cualquier otra circunstancia, puede generar embolismos pulmonares. Obviamente el trauma, un paciente politraumatizado, inmediatamente deberemos buscar la presencia de hipovolemia. Y si el paciente también recibe crónicamente esteroides, es algo que casi siempre nos olvidamos. Los pacientes que reciben crónicamente esteroides hacen deprivación de esteroides aguda y pueden hacer shock suprarrenal, ¿no? Al examen físico, rápidamente tenemos que abrir nuestra hoja de monitoreo, evaluando las funciones vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, ya ustedes las han visto, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, gasto urinario, pulsoximetría, ¿no? Evaluar rápidamente lo que es si hay palidez, si hay cianosis, ¿no? Si hay un buen llenado capilar o no, si hay edemas en miembros inferiores, lo cual nos apunta a sobrecarga hídrica e insuficiencia cardíaca. Si en tórax y pulmones encontramos hallazgos anormales que, en particular cuando son unilaterales, nos sugieren pues la presencia de neumonía. Desde el punto de vista del aparato cardiovascular, tenemos que identificar si hay ingurgitación yugular, si hay arritmias,
¿no? Si hay un tercer ruido cardíaco, y si a nivel de abdomen encontramos ruidos sideroaéreos normales, disminuidos, dolor a la palpación, vean ustedes que el dolor a la palpación, y particularmente cuando encontramos rigidez, un abdomen que se denomina en tabla, deberíamos sospechar de peritonitis, ¿no? Y ciertamente a nivel del sistema nervioso, evaluar el nivel de conciencia y la presencia o no de signos meningios, ¿no? Que son datos básicos en la historia. Entonces, a partir de nuestra anamnesis y nuestro examen físico, ya nosotros podemos empezar a construir nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, ya yendo hacia, digamos, operativamente, cuando estamos frente a nuestro paciente, ya conocemos los aspectos fisiopatológicos, ya hemos identificado cómo evaluamos el shock en el contexto de hipotensión e hipoperfusión tisular, ya sabemos los mecanismos de cada uno de los shock básicos, y ahora, luego de obtener la anamnesis y el examen físico, vamos a enfrentarnos a nuestro paciente y definir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿está chocado o no está chocado? Entonces, está chocado, tiene que estar hipotenso, presión arterial menos de 60 y signos de hipoperfusión tisular. Es decir, nuestro paciente tiene que estar o tiene que tener trastorno de sensorio, oliguria, alteración del tiempo, llenado capilar o cianosis. Entonces, si tiene nuestro paciente hipotensión e hipoperfusión tisular, estamos claramente, digamos, con la definición de shock, ¿no? Si tenemos disponible un lactato en un hospital, bien, y eso también contribuye, pero en nuestro centro médico, en nuestro serum, no tenemos lactato, así que tenemos que guiarnos con la clínica. Una vez que identificamos si el paciente tiene shock, tenemos que ver si esto es hipodinámico versus hiperdinámico, porque recuerden que cuando hablemos de hiperdinámico es un shock, ya sabemos que es distributivo, mientras que es hipodinámico, ya tenemos que identificar todas las otras causas de shock, ¿no? Entonces, el shock hipodinámico depende de gasto cardíaco, o sea, depende de un gasto cardíaco disminuido. Y esencialmente vamos a encontrar un paciente con la piel pálida, fría y un mal llenado capilar. Mientras que en el shock hiperdinámico, eso va a depender de una disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto esto se denomina shock hiperdinámico y se debe a vasodilatación. Lo que vamos a encontrar es un buen pulso, piel tibia, un latido cardíaco fuerte y un buen llenado capilar, ¿no? Entonces nos enfrentamos a esto, identificamos que el paciente tiene shock, listo. 2, ¿es hipodinámico o es hiperdinámico? Y 3, en base a cada uno de esos, establecemos nuestro diagnóstico diferencial a partir de los datos que ya hemos colectado en la anamnesis y el examen físico. Si nos enfrentamos a un shock hipodinámico, es decir, un paciente que está cianótico, mal llenado capilar, con la piel fría, ¿no? Entonces, si lo que predomina es que el paciente ha tenido una historia de sangrado, ya sea hemoptisis o sangrado digestivo, o si ha tenido diarreas profusas, o ha tenido un traumatismo, un politraumatismo, ha sido atropellado, etc. Si encontramos signos de deshidratación, ¿no? O sea, si las mucosas están secas, las yugulares están colapsadas, estaremos enfrentándonos a un shock de tipo hipovolémico, ¿no? Si más bien el paciente lo que nos menciona es viene por dolor torácico y al examen físico encontramos una prominente ingurgitación yugular, paciente muy disneico, y sin embargo no encontramos edemas, no encontramos taquicardia, no encontramos tercer ruido, entonces acá probablemente nos estemos enfrentando a un shock obstructivo, a un taponamiento cardíaco, a un tromboembolismo pulmonar, a un neumotórax, dependiendo un poco de lo que nos diga el paciente, ¿no? Si más bien tenemos un paciente con antecedente de cardiopatía isquémica, fumador, hipertenso, diabético, etcétera, que viene con un cuadro de dolor torácico con crepitantes bilaterales, es decir, los crepitantes son sonidos producto de la acumulación de líquido en el espacio pulmonar, que viene con ingurgitación yugular, que viene edematoso, este paciente probablemente tenga un shock de tipo cardiogénico, ¿no? Y esto puede estar asociado a un infarto, a una insuficiencia cardíaca, a una lesión valvular aguda, a un episodio de una arritmia cardíaca, ¿no? Y si el paciente más bien viene con una historia de fiebre y signos sugerentes de infección, por ejemplo, viene con tos, expectoración purulenta, o un dolor abdominal agudo asociado a ictericia, por ejemplo, en un caso de una colangitis, o un dolor en la fosa ilíaca derecha, que en el caso de una apendicitis,
Si hay fiebre y signos sugerentes de infección, y nos encontramos con un paciente séptico, entonces pensaremos en un shock séptico, pero en estado hipodinámico. Ojo, y esto es bien importante recalcarlo, el shock séptico, y ya hemos visto, que puede ser hipodinámico o hiperdinámico. ¿Y por qué? Porque en una primera fase predomina la disminución de la resistencia vascular sistémica, y entonces el paciente va a hacer un shock distributivo típico. Con el paso del tiempo y la falla orgánica que genera cardiomiodepresión, se produce disminución del gasto cardíaco y entonces entra el paciente en un shock más bien en donde predomina la disfunción miocárdica. Y entonces este shock evolutivo es un shock de mucho peor pronóstico, ¿no? Y entonces el paciente ya hace un shock, entra a un shock hipodinámico. Pero cuando el paciente pasa de shock hiperdinámico a hipodinámico en el contexto de una sepsis, es un signo ominoso y un indicador de mal pronóstico, ¿no? Muy bien, si más bien lo que tenemos es un shock hiperdinámico, es decir, encontramos a nuestro paciente chocado y sin embargo el paciente está, digamos, de coloración rosada, tiene buen llenado capilar, tiene un buen latido cardíaco, entonces significa que hay un proceso de vasodilatación ahí que es el responsable de este shock. Si el paciente, por ejemplo, es un usuario crónico de esteroides y deja los esteroides, ¿no? Esto nos hablará de un shock hipoadrenal. Lo mismo en el caso de meningocosemia. Las pacientes con meningitis meningocócica, por alguna razón, tienen una tendencia a afectar la glándula suprarrenal, produciendo un sangrado. Eso es lo que se llama el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, en el contexto de meningitis meningocócicas. Pero lo más común es el paciente que deja, paciente que recibe crónicamente prednisona, dexametasona, y lo deja de manera abrupta. Si más bien nosotros estamos en el contexto de una persona que ha estado expuesta a un alergeno o a un medicamento y desarrolla rápidamente rash cutáneo, angioedema. Angioedema nos referimos a un edema en los ojos, en la boca. Entonces este paciente hace rash, hace angioedema y hace shock. Eso estaremos hablando de un shock anafiláctico, ¿no? Si más bien el paciente viene luego de haber tenido un trauma cervical o haber tenido una caída importante o luego de haber sido anestesiado y entra en shock, este shock más bien será de tipo neurógeno, ¿no? Y si el paciente ha sido expuesto a benzodiazepina, esto lo vemos bastante en los famosos pepeados que llegan a la emergencia chocados, puede ser por benzodiazepínicos o barbitúricos, ¿no? Mientras que si hay una historia de fiebre, signos de infección, si el paciente está séptico, estaremos hablando de un shock hiperdinámico, ¿no? Un shock séptico hiperdinámico, ¿no? Como les mencionaba en el slide previo, ¿no? O sea, el paciente con sepsis es una condición mixta en la cual pueden hacer inicialmente hiperdinamia y posteriormente van hacia el shock hipodinámico. Muy bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Esto es una visión general. Les sugiero fuertemente leer este capítulo del Harrison, que es, digamos, nos da todas las características de lo que es el shock. Y tenemos un espacio de algunos minutos para preguntas, comentarios que tengan ustedes. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, tenemos algunos minutos para preguntas, comentarios, ya sea de shock, de cualquier cosa de semiología que quieran preguntar. ¿Sí? No tenemos preguntas. Doctor. Algo que haya quedado. Preguntas de semiología en general, cualquier cosa, ¿no? De todas las clases. Ya estamos en la tercera semana, así que fijas para el examen. Sí, Nicole. Nicole había preguntado. ¿Está Nicole hablando? Nicole se está reconectando. Alguien más había levantado la mano.
Nicole, Sí, sí. doctor. Tenía una pregunta. Em, Rocío, sí, no te escucho. A sí, ver, ¿sí me escucha? déjeme ver qué está pasando. No escucho a nadie. ¿No me Ja. escucha? Ah, ya sé. Doctor, ya no se le escucha. Ahora sí se me escucha a mí. Ahora sí esperemos. Ya. Preguntas, ahora sí. Rocío. Sí, doctor. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, ahora sí te escucho. Sí, mencionó que el uso prolongado de corticosteroides, el cortarlo puede llevar a un shock. ¿Cuál sería el uso mínimo de corticosteroides para que ocurra eso? Es variable, pero se considera que a partir de los 7 a 10 días, o sea, cuando ustedes usan un corticoide y lo usan por más de 10 días, particularmente cuando lo usan a dosis altas, lo que generan es una supresión del eje hipotálamo hipoficiario, adrenal en este caso. Es decir, por ejemplo, si a una persona le doy prednisona, y esto pasa, por ejemplo, con pacientes en COVID que reciben corticoides durante algún tiempo, eh, si yo doy más de 10 días, lo que va a ocurrir es que al recibir el corticoide, la hipófisis va a censar de que estoy dando el esteroide, entonces ya no produce ACTH, entonces no estimula a la suprarrenal, y entonces la suprarrenal deja de producir. Entonces se hace dependiente del corticoide que tú le das. Eso ocurre a partir de los 10 días. Por eso nosotros limitamos nuestro uso de esteroides a 10 días como máximo, ¿no? Entonces, siempre que le den más de 10 días de esteroide a un paciente, no pueden retirarlo abruptamente. O sea, si ustedes le dan más de 10 días, tienen que hacer una disminución gradual para que den tiempo a que recupere la función suprarrenal, ¿no? Entonces, generalmente se considera que a partir de 10 días, ¿no? Algunos hablan de 7, pero es en general lo que hemos visto en la práctica es que nosotros damos 7 días de esteroides, no pasa nada, ¿no? Probablemente a partir de 10 días sea, digamos, en donde más frecuentemente, si lo cortan, que no pueden cortar abruptamente esteroides, ¿no? Gracias, doctor. Entonces, y una cosa más. Usted, en la práctica diaria, ¿cuántas veces ha visto la combinación de shocks? Por ejemplo, ¿eso ocurre en la práctica? Sí, O si- eso se llama el shock, por ejemplo, ustedes van a ver, y es relativamente frecuente, ¿no? Un shock multifactorial. Por ejemplo, un paciente politraumatizado puede venir con un sangrado, obviamente por el sangrado hace hemorragia interna y entonces hace un componente hipovolémico. Pero además este paciente hace trauma torácico y hace, por ejemplo, un neumotórax y ese neumotórax condiciona compresión. Y entonces este paciente hace un shock mixto en el cual hay un componente hipovolémico y un componente obstructivo. El paciente, por ejemplo, por ejemplo, que hace un infarto. El paciente que hace un infarto con una lesión extensa de la descendente anterior, el corazón deja de contraerse, entonces hace un shock de origen cardiogénico intrínseco, por afectación miocárdica. Pero también este paciente tiene un componente valvular si es que, por ejemplo, genera una disfunción eh, digamos, del anillo valvular mitral, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que hacen shock séptico, ¿no? Y hacen un estado proinflamatorio y hacen un embolismo pulmonar. Entonces, un paciente que tiene sepsis y embolismo pulmonar. Entonces, no es infrecuente, o el paciente, por ejemplo, que está séptico y hace una hemorragia digestiva aguda inducida por lesión aguda de la mucosa gástrica inducida por sepsis. Entonces, no es infrecuente que el paciente crítico combine diferentes tipos de shock, ¿no? Así que eso es algo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, doctor, en esos casos lo importante sería mantener la presión arterial media y darle tratamiento a lo que tiene en ese momento. Así es, o sea, el tratamiento del shock, digamos, esto lo vamos a ver después en la parte terapéutica, pero esencialmente yo tengo que mantener, digamos, dos objetivos básicos. Uno, mantener la perfusión tisular y dos, atacar la causa de base. Entonces, para mantener, digamos, la hipoperfusión tisular, tengo una estrategia que se centra en la hidratación, o sea, fluidoterapia,
2, uso juicioso de inotrópicos, es decir, fármacos que aumenten la contractibilidad, que aumenten generalmente o el inotropismo cardíaco o la resistencia vascular, y el atacar a la base de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, al paciente, por ejemplo, en shock, típicamente nosotros tenemos que ponerle fluidos inotrópicos, oxígeno cuando sea necesario, y atacar la base. Manejar el sangrado digestivo, o antibióticos para la sepsis, o trombolíticos para un infarto de miocardio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esas 4 estrategias o esas 4 componentes, ¿no? Generalmente, como les digo, fluidoterapia, inotrópicos, oxígeno y atacar la causa de base, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ok, muy bien. Nicole, creo que sí, querías preguntar algo. Sí, doctor. Le quería consultar. Referente a los criterios sobre la hiperperfusión tisular, ¿basta que se cumpla uno de los criterios o tienen que cumplirse 2 o todos? No, o sea, solamente basta con alguno de ellos. Hay pacientes que no tenemos que no tienen mucha alteración. Por ejemplo, un paciente que en un shock séptico en estadio inicial puede tener buen llenado capilar y sin embargo y puede tener, digamos, su única signo de hipoperfusión puede ser una alteración del estado de conciencia. O puede ser un paciente, por ejemplo, con shock hipovolémico y su única alteración puede ser que esté oliúrico, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de ellos, efectivamente, ¿no? Basta alguno de ellos, sí. Ya, gracias. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, En cuanto a lo que es SIRS y sepsis y shock séptico, tengo entendido que en SIRS tiene que cumplir 2 por lo mínimo, 2 condiciones para decir que está en SIRS. Pero en QuickSOFA no me quedó claro. ¿Cuántas tiene que cumplir? ¿Cuántas de estas condiciones tiene que cumplir? Y en el SOFA normal, ¿cuántas? En el Score SOFA, porque son 2, ¿no? Quick y claro, el Quick SOFA, o sea, en primer lugar, ¿no? Antes se hablaba de la sepsis, se basaba en digamos, en lo que era la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el contexto de una infección demostrada, ¿no? El SIRS aparentemente lo que tenía era demasiado, tenía poca sensibilidad y especificidad. Entonces, en el año 2016 es que se cambia el criterio de definir sepsis para desaparecer el SIRS. O sea, actualmente ya no usamos el SIRS, sino partimos del Quick SOFA, que básicamente es digamos, se basa en 3 cosas, ¿no? Uno es lo que es el estado, o sea, es digamos, un sistema de puntaje, entre comillas, que solo se baja en 3 cosas, ¿no? Lo que es la frecuencia, respiratoria, la presión arterial y el estado mental. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 100 o una frecuencia respiratoria por encima de 22 o alteración del estado de conciencia, si tiene 2 de esas 3, ese paciente cumple el criterio de tener un Quick SOFA positivo. Y luego de eso, tenemos que ya identificar, digamos, a partir de eso ya ya podemos identificar al paciente, si es que tiene lógicamente una infección demostrada como, digamos, como portador de un cuadro de sepsis, ¿no? El SOFA no tiene un número, digamos, habitual, ¿no? O mejor dicho, no hay un punto de corte, sino más bien lo que nos dice es, nos da una cuantificación, eh, eh, digamos, de cuán grave está nuestro paciente, ¿no? Entonces, o sea, no hay un punto de corte para hablar de SOFA. Creo que me salió. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Ya, Entonces, en resumen, el Quick SOFA nos sirve para valorar si el paciente, o sea, ha reemplazado al CIR, si se quiere. Entonces, 2 de 3, estado mental alterado, frecuencia respiratoria por encima de 22 o presión arterial sistólica debajo de 100.
Si tiene eso, infección demostrada, el paciente está séptico. Y el SOF en general lo usamos para valorar, digamos, cómo va el paciente, ¿no? En el día a día, si se quiere. Doctor, y cambiando la pregunta a otro tema, ¿en todo shock voy a encontrar el lactato aumentado? No. O sea, el lactato es un buen marcador de disminución de la perfusión tisular. Sin embargo, en shocks que se desarrollan, digamos, eh, más rápido, en shock que no tienen mucha alteración, digamos, de la perfusión, en algunas formas de shock distributivo podría no elevarse, ¿no? O sea, el shock no se eleva, el lactato no es un criterio universal de presencia de shock, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de pacientes en shock se eleva el lactato y mientras más gravedad el shock, generalmente correlaciona con los niveles de lactato que tenemos, ¿no? Entonces, podría ser que no esté elevado, pero usualmente se eleva, ¿no? Y es un buen marcador no solamente de diagnóstico, sino es un buen marcador de respuesta terapéutica, ¿no? O sea, cuando vemos que el lactato empieza a bajar, eso nos indica que nuestro paciente está yendo bien, ¿no? Esto lo usamos también no solo para el diagnóstico, sino como marcador de respuesta al tratamiento, ¿no? Muy bien, preguntas adicionales, comentarios. Muy bien, si no hay más preguntas. Saraí, sí. Doctor, ¿hay algunos casos de shock, por ejemplo, que podrían ser multisistémicos? Por ejemplo, con afectación a distintos órganos como el hígado, el estómago o el riñón. Ojo, acá hay que diferenciar dos conceptos. Uno es el shock multifactorial, es decir, cuando hay varios tipos de shock, esa es la pregunta que hemos respondido hace un momento. Y lo otro que tiene que ver, el otro concepto es el de falla orgánica multisistémica. El shock, finalmente, lo que va a generar es hipoperfusión tisular y puede afectar, y de hecho, la evolución natural del shock es hacia la falla orgánica múltiple. Y entonces esta falla orgánica múltiple se presenta en varios órganos. Por ejemplo, si se afecta el cerebro, podemos tener una encefalopatía asociada a la hipoperfusión cerebral. Si afecta el corazón, cardiomiodepresión. Si afecta a los pulmones, insuficiencia respiratoria. Si afecta a los riñones, insuficiencia renal. Si genera compromiso hematológico, disfunción hematológica. Entonces hay una disfunción orgánica múltiple que acompaña al shock. Y es común en el paciente con shock avanzado, en el paciente, digamos, que tiene más riesgo de fallecer, pueden afectar órganos múltiples. Entonces, una complicación del shock justamente es la falla orgánica multisistémica, ¿no? Doctor, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, de haber comenzado el shock podría aparecer la falla multiorgánica? Bueno, en realidad es bastante variable, ¿ah? Nosotros tenemos, depende no solamente de, digamos, de la velocidad del shock con que se instale, sino de la gravedad de la misma condición, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante, un paciente, digamos, que llega por una hemoptisis masiva, que ha tosido 2 litros de sangre, y ese paciente en 3 horas puede estar disfuncionando completamente, ¿no? Y hay pacientes que para que llegan que la falla orgánica se instala mucho más lentamente. Por ejemplo, un paciente a veces, en el cuadro, pacientes están sépticos y pueden llegar en shock séptico y sin embargo no tener una gran disfunción orgánica. Entonces, es muy variable, ¿no? Es muy variable en cuánto tiempo se puede instalar, pero puede instalarse digamos, en tiempos tan cortos como horas, ¿no? Y también depende de la disminución de la perfusión que haya y del órgano comprometido, ¿no? Hay órganos más resistentes, por ejemplo, el hígado tiende a ser más resistente, o sea, la falla hepática requiere generalmente más tiempo de shock, mientras que la falla, por ejemplo, cerebral o renal disminuye, es más rápida en instalarse, ¿no? Sí. Acá hay otra pregunta.
donde dice desde qué valor de frecuencia cardíaca el gasto cardíaco disminuye, es también nuevamente variable, pero en general se considera que con una frecuencia cardíaca debajo de 35 es lo suficientemente baja como para producir gasto cardíaco bajo, hipotensión, shock, y por lo tanto en general ese, por ejemplo, es uno de los criterios para poner marcapaso a un paciente. Cuando la frecuencia cardíaca baja de 35, ese paciente muchas veces se ponen marcapasos transitorios si es que la condición es reversible, ¿no? Si la condición no es reversible, se pone un marcapaso definitivo, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo será el examen práctico? XD. El examen práctico, bueno, va a tener que ser igual que como hemos estado llevando las sesiones virtuales, ¿no? Eso va a ser el día viernes. Muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias por su atención. Así que, bueno, ya nos estaremos encontrando en alguna otra clase y, bueno, mañana que tengan espero que tengan un seminario productivo. Chao, chao. Nos vemos.